y tratamos de descubrir todas las formas que hay en que podemos sentirnos ofendidos y el gran riesgo que corremos cuando dejamos que la ofensa haga nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la Escritura que puede brotar raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. La ofensa es algo que debemos eliminar de la vida de la iglesia, pero a veces no sabemos cómo hacerle. Ya vimos de qué trata la ofensa, pero ahora tenemos que ver cómo poder luchar en contra de ella. Por lo menos yo sé de 3 posibles soluciones y quiero dedicarle los próximos 3 domingos a ver esas 3 soluciones de manera detallada. Hoy vamos a ver la primera. ¿Cuál es la primera? Pasa por alto la ofensa. Ahí está Jesús, bueno, la caricatura de Jesús diciendo: no te claves con la ofensa, ¿sí? Mejor clávate por amor. Yo le completaría la frase a Jesús, ¿no? Porque Jesús sí se clavó, pero se clavó por amor, no se clavó por la ofensa. Entonces, cuando hacemos eso, recibimos hasta un like de Jesús. ¿Ya vieron cómo está la caricatura ahí de Jesús? Con el dedito levantado, porque eso le agrada a Él. Vamos a ver 2 versículos de la Biblia. Los 2 están en Proverbios y los 2 son los que mencionan esta primera solución en contra de la ofensa. Proverbios 12:16 dice de la siguiente manera: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. ¿Ya se dieron cuenta que si nos clavamos en la ofensa pasamos por necios? Porque rápidamente expresamos o manifestamos nuestro enojo, nuestra inconformidad. Y qué feo que nos etiqueten como: no digan nada porque ahí viene la hermana, es bien necia. Ahí viene el hermanito, generación de cristal. ¿Sí? Y no cristal porque se drogue, cristal porque se ofende por cualquier cosita. Es fragilito. ¿Sí? No queremos que nos cuelguen esa etiqueta. Entonces es de sabios, no de necios, pasar por alto la ofensa, de los prudentes, dice el pasaje. También Proverbios 19:11 lo confirma de otra manera. La discreción del hombre lo hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Su gloria, su honra es pasar por alto la ofensa. Vamos a hablar un poquito más profundo de qué se refiere pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa? Al menos yo pude encontrar 4 posibles significados de a qué se refiere pasar por alto la ofensa. Número 1, no hacer caso. Nuestros oídos pueden captar palabrerías, chismorreo, murmuraciones, insultos, burlas, ofensas. Pero yo tengo la capacidad para cerrar mis oídos a eso que se está oyendo. Miren, hermanos, esta es una gran verdad. Nosotros no podemos evitar que la gente intente ofendernos. Lo repito, no podemos evitar que la gente a nuestro alrededor intente ofendernos, pero sí podemos evitar ofendernos. Está en ti y está en mí si tú quieres hacer caso
de la ofensa, clavarte con ella e iniciar toda una controversia, un pleito para ver quién tiene la razón. La gloria del hombre sabio, discreto y prudente es dejar pasar la ofensa. Puede pasar enfrente de ti, pero en vez de tomarle la mano y llevártela contigo, mejor dile: bye, adiós, vete, entre más lejos mejor, no te quiero aquí conmigo. Número 2, significa pasar por alto la ofensa, no desconcentrarme de la misión que Dios te ha encargado realizar. A veces perdemos demasiado tiempo muy valioso que pudiéramos usar en llevar a cabo la misión de Dios por estar pensando: ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo voy a sacar mi rencor contra esa persona? Planeando una estrategia de cómo meterle también el pie para que le devuelva yo la ofensa que él me hizo a mí. Y entonces esto hace que nos desenfoquemos, nos distraigamos de aquello que Dios nos ha pedido hacer. Número 3, cuando nos clavamos con la ofensa, perdemos tiempo. Y hermanos, el tiempo sabemos que es un recurso no renovable. El tiempo no regresa. El tiempo es demasiado valioso como para perderlo en asuntos que no valen la pena. Y a veces, si pudiésemos clasificar las ofensas, podríamos darnos cuenta que hay ofensas que son tan pequeñas, tan vanas, que la verdad no vale la pena perder el tiempo en eso. En cambio, si hay otro tipo de ofensas donde quizás valdría la pena confrontar a la otra persona, pero hay otras que yo te diría: hermano, aprende a escoger tus batallas y no te vayas con cualquier cosa, porque lo único que vas a hacer es perder tiempo. Y número 4, pasar por alto la ofensa significa, pues eso, no ofenderse. La ofensa puede pasar enfrente de ti, pero si tú no te vas con ella, no pasa nada. Ya no caíste en su juego. Quiero que veamos el ejemplo bíblico de Noé. ¿Has pensado en Noé como un ejemplo de alguien que pasó por alto la ofensa? La historia de Noé la encontramos en varios pasajes. Principalmente leemos de Noé en Génesis 6 hasta el capítulo 9. No podemos leer todos esos capítulos porque es demasiado. Encontramos referencias de Noé en el Nuevo Testamento. Jesús habló de Noé, pero también las encontramos en Hebreos 11 y en 2 de Pedro 2:5. Miren, quiero hacer alusión al texto de Hebreos. Si quieres ir conmigo, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Génesis 6:8 hace referencia al inicio de la historia de Noé, diciendo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mira, hermano, ¿qué sucedió en esta historia? ¿Y por qué no es un ejemplo para ti, para mí hoy día? Número uno, Dios escoge a Noé porque lo encontró justo y le dio un encargo, porque Dios tenía un plan para con la humanidad. Dios había visto que la maldad y el pecado habían crecido en aquella generación y Dios decidió traer juicio destruyendo la tierra. Halló gracia a Noé y fue escogido por Dios con una misión. ¿Cuál fue la misión? Necesito que construyas un arca. Esa es tu tarea. ¿Para qué? Para que en esa arca puedan salvarse las especies de animales, porque yo voy a destruir la tierra y necesito que estas especies queden conservadas, las parejas, para que después se reproduzcan. Y para que en esa arca puedan salvarse todos aquellos que crean en tu mensaje. ¿Cuál mensaje? Dios va a enviar un diluvio y va a destruir la tierra con él. Y la Biblia nos enseña que Noé fue un mensajero fiel de ese mensaje. El pasaje que leí en 2 de Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia, un predicador de la verdad. Así que Noé no solo se pasó 100 años construyendo el arca, sino que mientras construía el arca también estaba predicándole a los de su generación. Jesús dijo en los evangelios que el día de su regreso será como en los días de Noé, cuando la gente de esa época se la pasaba comiendo, bebiendo, casándose y haciendo lo que le viniera en gana, distraídas del mensaje de Dios. Algunos estudiosos de la Biblia concuerdan en que mientras Noé predicaba y construía el arca, la gente de su generación, número uno, lo ignoraba, número dos, se burlaba, número tres, lo insultaba, porque creían que Noé estaba loco. ¿A quién se le podía ocurrir construir un barco en tierra seca? Y peor todavía, ¿a quién se le podía ocurrir construir un barco cuando nunca se había conocido la lluvia? El mar más cercano quedaba muy lejos. Entonces imagínate a la gente diciéndole a Noé mientras lo veían trabajar: Noé, tú estás loco, nunca ha llovido aquí, y si llega a llover, ¿qué podría pasar? ¿Cómo crees que se va a inundar esto? ¿Por qué construyes semejante barco tan grande? No es necesario. Mejor únete con nosotros, vente, tenemos fiesta. Fiesta a las 5 en casa de Manuel. Vente, Noé. Nos la vamos a pasar mejor que si te quedas aquí. ¿Cuánto duró esta predicación, hermanos? 100 años. 100 años. ¿Cuántos convertidos hubo al mensaje de la palabra? Ni uno solo. Los otros 7 que menciona Pedro que se salvaron fueron los hijos de Noé, sus esposas y la esposa de Noé. O sea que el mensaje solo llegó para su familia. El resto de la sociedad en la que vivía Noé lo ignoró por completo.
Y se pasaron 100 años tratando de avergonzarlo, de burlarse, de insultarlo. ¿Qué hizo Noé? Regrésate. No hizo caso. Él siguió predicando y siguió construyendo. ¿Por qué? Porque ese fue el encargo que Dios le dio. Quiero que construyas un arca y quiero que le digas a la gente de tu pueblo que yo enviaré un diluvio, que los que quieran salvarse pueden entrar al arca. Número 2, no se desconcentró de su misión. En ningún momento leemos del Génesis que Noé haya dicho: esta gente ya me hartó, ya me cansó, no vale la pena, mejor me muero junto con ellos, mejor dejo de construir el arca. ¿Para qué construir el arca si no va a entrar nadie más que yo y mi familia? Número 3, no perdió el tiempo. La gente seguía hablando y Noé seguía construyendo, seguía clavando, seguía poniendo madera, seguía calafateando la barca. Lo más importante, quizás, Noé no se ofendió, no se hizo la víctima, no dijo: ay, qué malos son mis vecinos, mis demás familiares, qué malos son la gente de mi pueblo, de mi ciudad, solo vienen a burlarse de mí. No vemos a Noé quejándose en ningún momento. Noé dejó pasar la ofensa. ¿Te das cuenta qué importante es tomar esta primera solución en contra de la ofensa? Nos evita muchas distracciones y pérdidas de tiempo, nos evita corajes y sobre todo nos evita desviarnos del propósito de Dios. Se cuenta la historia de un viejo samurái, el cual tenía una escuela con muchos estudiantes. Todos sus discípulos lo admiraban, no solo por su leyenda de sus grandes batallas y de victorias que había conseguido cuando el mismo samurái fue joven, sino que ahora, mientras estaban en su escuela entrenados por él, se admiraban de su sabiduría. Así que todos sus alumnos lo respetaban y lo amaban. Pero había un joven guerrero samurái que había empezado a acumular un récord de batallas ganadas contra otros contrincantes. Y entonces ese joven guerrero samurái fue a la escuela de aquel anciano y le dijo: te reto a un duelo. Quiero ser el mejor samurái de toda la región y tú eres el más respetado. Así que tú pon la hora, pon la fecha, porque nos vamos a enfrentar. Acordaron que se verían en el mercado, en la plaza de la ciudad, y allí sería el duelo entre el viejo samurái y el joven samurái. Se sabía que este joven guerrero tenía una estrategia para vencer a sus enemigos. Lo primero que él hacía antes de desenvainar la espada era provocar a sus rivales con insultos y con ofensas. Se metía con todo el mundo, con toda su familia, y les lanzaba toda clase de improperios y barbaridades. Cuando lograba desconcentrar y desconcertar a su rival, entonces desenvainaba su espada y cortaba la cabeza. Así que llegó el día, todo el pueblo se congregó en la plaza para ver este duelo. El anciano samurái se colocó en el centro de la plaza
se sentó, se puso en una posición tranquila, relajada, y entonces el joven guerrero saltó al círculo y empezó con su perorata. Empezó a decirle al anciano de lo que se iba a morir, le empezó a insultar a todos sus familiares. En Oriente es muy venerado los antepasados, también agarró a todos los antepasados, insultó a sus dioses, empezó a arrojarle piedras, empezó a tirarle tierra con sus pies, y el anciano se mantenía tranquilo. Ni una sola reacción. Sus alumnos ya estaban hirviendo de coraje por todo lo que escuchaban que el joven guerrero samurái le estaba diciendo a su maestro. Pero pasaron las horas y el joven guerrero se empezó a cansar, ya no hallaba ni qué decirle para provocarlo. Cuando se dio cuenta que no iba a poder hacer absolutamente contra aquel anciano, aquel joven guerrero aceptó su derrota y se fue de la plaza. Los alumnos fueron a rodear a su maestro. Uno de ellos le dijo: maestro, ¿cómo pudo usted soportar todos esos insultos, todas esas ofensas, sin desenvainar la espada, sin hacer ninguna reacción, sin que de su boca saliera algo? No lo podemos creer. Nosotros estábamos listos para que a una seña de usted sacar nuestra espada e irnos en contra de ese muchacho. El anciano seguía tranquilo y en paz y les dijo: tengo una pregunta para ustedes. Si alguien se presenta delante de ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién le pertenece el regalo? ¿A quién le pertenece el regalo? Los alumnos dijeron: pues a la persona que intentó regalárselo. Como usted no lo acepta, pues él se queda con el regalo, le sigue perteneciendo. De la misma manera funciona con las burlas, y tú no las aceptas, ¿a quién le siguen perteneciendo? A la persona que intentó dártelas. Yo creo esa fue la última gran lección del maestro antes de partir, de su sabiduría. Es una sabiduría popular, una sabiduría oriental, pero nos recuerda el pasaje que leímos en la Biblia. Es de sabios pasar por alto la ofensa, y esa es su gloria máxima. Queda una última pantalla allí. Quizás ustedes escucharon hablar de este hombre, René Descartes, francés, más conocido por la expresión de pienso, luego existo, que nos enseñan en las clases de filosofía. Mira lo que dijo él: cuando alguien me ha ofendido, trato de elevar mi alma muy alto. ¿Para qué? Para que la ofensa no me alcance. Cuando alguien me ha ofendido, trato de elevar mi alma muy alto para que la ofensa no me alcance. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos ofenden? ¿Estamos aplicando la primera solución que la Biblia nos presenta? ¿Dejamos pasar por alto la ofensa o caemos en el juego de la otra persona y nos enfrascamos en un pleito, en un conflicto? Tú me gritas, yo te grito. Tú me gritas más alto, pues yo te grito también más alto. Ya les he contado esto, que mi mamá decía, cuando yo me ponía como hijo rebelde, me decía:
¿tú eres mula? Yo soy mula y media, me decía mi mamá. Y cuando me casé, mi esposa dijo, ¿tú eres mula? Y tu mamá mula y media. Yo soy 2 mulas. Siempre perdía yo. ¿Qué hacemos ante la ofensa? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo la trabajamos? Te quiero dejar esta primera solución para que la practiques. Pastor, pero ¿cómo me voy a quedar con eso que me dijo fulanito? No te lo quedes. Déjalo pasar por alto. No te ofendas. Sigue haciendo lo que Dios te pidió hacer. Si no eres capaz de poner en práctica esta, ven el próximo domingo y te enseño la segunda. Pero déjame decirte algo. Entre más avanzamos, más se va complicando. Esta es la más fácil. Esta es la más fácil. Cierra tus ojos. Espero que